Me llamo Camila Ibáñez, y hasta hace muy poco creía tener la vida perfecta. Vivíamos en Santiago de Chile, en un barrio tranquilo, con árboles viejos que susurraban historias por las noches. Mi esposo, Tomás, era gerente de desarrollo en una empresa de tecnología emergente. Yo lideraba un equipo de analistas financieros en una consultora internacional. Teníamos 2 hijos preciosos, una casa con ventanales enormes, y lo que creí era un matrimonio sólido. Hasta esa mañana. Era martes. El cielo todavía no se decidía si iba a llover o brillar. Estaba en casa de mi suegra, Irene, cuidando a mi hijo menor, Benjamín, que había pasado la noche con fiebre. Mi hija mayor, Isabela, ya estaba en el colegio. Yo trabajaba desde el comedor, mientras Benja dormía en el sofá, envuelto como un burrito. Necesitaba silencio y concentración, pero entonces escuché sus voces. Desde la cocina, por el ventanal que daba al patio, oí a Tomás hablando con su madre. No debía escucharlos. De hecho, no debía estar allí. Él no sabía que me había retrasado por una reunión cancelada, pero las palabras me llegaron como cuchillos. No era por sexo, mamá, fue por el ascenso. Congelé la taza de té en el aire. ¿Entonces te acostaste con esa mujer por trabajo? Zrenia preguntó Irene, con un tono mezcla de reproche y resignación. Sí, pero no fue una aventura. Ella es la sobrina del director regional. Si me recomendaba, tenía la oportunidad de subir. Y Camila nunca lo entendería. Ella siempre está un paso adelante. Gana más que yo. Decide más que yo. Me apreté contra la pared, conteniendo el aliento. Sentí que me hundía, como si los muros de esa casa, donde tantas veces me sentí segura, se volvieran fríos y huecos. No podía gritar, no podía irrumpir. Mi hijo dormía en el sofá. Tomás estaba a metros. Si me veían, tendría que actuar. Pero no estaba lista. No aún. Así que hice lo único que mi cuerpo me permitió. Escuché. Y lo que oí fue más que una traición. Fue el inicio de una verdad que desenterraría secretos, mentiras, fraudes y una red de engaños tan profunda que incluso hoy me cuesta creer que sobreviví. Cuando volví a casa esa noche, la ciudad ya estaba cubierta por una capa fina de niebla. Las luces del tráfico parecían fantasmas en movimiento, y mi cabeza latía como si llevara horas bajo el agua. Tomás me recibió en la puerta con una sonrisa fingida. Esa sonrisa que conocía tan bien. Esa que usaba en reuniones sociales cuando no quería revelar que estaba agotado. O mintiendo. ¿Cómo está Benja?, preguntó sin mirar directamente a mis ojos. Mejor. Irene lo cuidó mientras yo trabajaba desde allí. Dije, vigilando cada palabra. Quería confrontarlo. Quería escupirle todo en la cara. Pero número. No aún. Primero necesitaba saber hasta dónde llegaba el agujero. ¿Y quién era ella? La mujer que valía más que nuestra historia. ¿Y tú?, añadí, como si todo fuera normal. ¿Cómo fue tu día? Agotador. Tuvimos una reunión clave. Ya sabes, lo de siempre. Y se frotó la nuca como si llevara una carga invisible. Mentía. Y cada vez que mentía, hacía lo mismo. Evitaba el contacto visual, se tocaba el cuello y hablaba más rápido de lo normal. Me senté en el sofá. Tomás se acercó para besarme la mejilla. Me contuve. Me ardía la piel donde antes me dejaba tocar sin reservas. Algo dentro de mí se había roto, como una grieta en el cristal que todavía no se ha hecho pedazos, pero que ya no refleja lo mismo. A la mañana siguiente, todo se precipitó. Estaba en la oficina, preparando un informe para un cliente internacional, cuando recibí una llamada desconocida. No suelo contestar números que no reconozco, pero algo me impulsó a hacerlo. «Señora Ibáñez», le habla Leonardo Mena, del Banco Credisur. «Estamos confirmando su aval para el préstamo de 240 millones de pesos, solicitado por el señor Tomás Durán». «¿Perdón?», pregunté,
sintiendo cómo el estómago se me vaciaba. Usted figura como garante. El préstamo fue aprobado el viernes. Solo necesitamos verificar algunos documentos. Yo no he firmado nada, respondí con voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. ¿Está segura? Tenemos su firma digital, incluso una copia del RUT escaneado. Necesito que me envíen toda la información. Ahora. Colgué, y me quedé helada. Tomás no solo me había traicionado como pareja, había falsificado mi firma, usado mi nombre, mi reputación, mi confianza. Sentí un vacío tan grande que me faltó el aire. Intenté llamarlo. No respondió. Intenté de nuevo. Silencio. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Era el principio del fin. O tal vez, el principio de mi renacimiento. Esa noche, no dormí. Me encerré en la pequeña oficina de casa, con el portátil abierto, las luces apagadas, y el corazón convertido en metrónomo de ansiedad. Volví a leer el correo del banco una y otra vez. El contrato, las cláusulas, la firma. Mi firma. Perfectamente falsificada. El RUT, la dirección. Todo. Tomás me había usado. Así, sin miramientos, como una herramienta, como una cuenta más. Y lo peor era saber que seguía durmiendo plácidamente en nuestra cama, a pocos metros, como si nada. A las 3:18 de la madrugada, entré en modo supervivencia. Abrí carpetas viejas. Revisé nuestros últimos movimientos bancarios, los accesos compartidos al correo, incluso las copias de seguridad del computador familiar. No me detuve. No podía. Cada nueva búsqueda era una puñalada, pero también una evidencia, una pieza del rompecabezas. En uno de los respaldos encontré una carpeta extraña. CV Personal 2022. Al abrirla, no había currículum, solo capturas de pantalla de mensajes, tickets de vuelos a Medellín, reservas de hotel, una factura de compra de una cadena de joyerías, todo con fechas recientes, y un nombre que se repetía como una sombra. Luciana. Luciana B., la sobrina del director regional, la mujer que lo había recomendado, la que estaba detrás del supuesto ascenso. Todo encajaba, y sin embargo, me sentí vacía. Ya no era solo un engaño, era un fraude planificado. Al día siguiente, cuando Tomás salió al trabajo, llevándose su café y su sonrisa hipócrita, llamé a alguien que no esperaba volver a ver. Rodrigo Cisternas. Nos conocimos en la universidad. Había sido mi mejor amigo durante años, y ahora era perito en seguridad digital y abogado corporativo. Nos habíamos distanciado por motivos personales que ya no importaban. En ese momento, él era mi única esperanza. Camila. Su voz al otro lado del teléfono fue una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda, dije sin rodeos. Y no como amiga, como profesional. Media hora más tarde, estábamos en una cafetería discreta, cerca del centro. Llevé mi laptop, la carpeta del banco y todos los correos impresos. Rodrigo los examinó con una atención quirúrgica. No dijo nada hasta que terminó de leer. «Esto no es un simple caso de infidelidad, Cami», murmuró. «Es falsificación de identidad, fraude electrónico, uso indebido de firma digital, suplantación civil. Si él compartió tus datos con terceros, puede implicar incluso delitos conexos». Me costaba respirar. ¿Y qué puedo hacer? Primero, protegerte. Vamos a levantar un informe legal con pruebas. Reuniremos todos los accesos, correos, transferencias. Si él usó tus credenciales, habrá rastro. Pero necesito que estés lista, porque esto puede terminar en juicio o en cárcel. Asentí. No me quedaba otra. No era venganza, era defensa. Y lo haría. Por mí. Por mis hijos, por mi dignidad. Durante los días siguientes, mi rutina se convirtió en una doble vida. De día,
Era la profesional impecable que lideraba reuniones, analizaba informes y respondía correos con precisión quirúrgica. Nadie en la oficina sabía que, al terminar la jornada, me metía en una tormenta legal y emocional que me estaba arrastrando cada vez más hondo. Rodrigo venía cada noche a casa, cuando los niños ya dormían, con su laptop, una libreta gruesa y una mirada firme. Analizábamos todo: los correos de Tomás, el contrato del préstamo, los movimientos financieros, los metadatos de los documentos firmados digitalmente. Él sabía exactamente dónde buscar. Fue entonces cuando descubrimos lo más grave. «Camila», dijo una noche, con la pantalla iluminando su rostro, «esto no es solo un préstamo con tu firma falsificada. Hay acceso a tu cuenta de empresa. Aquí», me mostró una carpeta, «están los archivos fiscales de tu trabajo, declaraciones internas, balances, hasta informes confidenciales». Se me heló el cuerpo. ¿Qué hacía él con eso? No lo sé, pero si esto se filtra, tú podrías terminar involucrada, aunque no hayas tocado nada. Apreté los puños. Entonces tengo que actuar ya. Con cuidado, me advirtió. No puedes dejar que él se entere. Aún no. Pero esa misma noche, el equilibrio que tanto había intentado mantener se rompió. Había llevado a Benjamín a casa de mi madre. Isabela estaba en una pijamada. Me quedé sola. Y cuando oí la llave girar en la cerradura, supe que no iba a poder fingir más. Tomás entró como si nada, tarareando una canción, con su mochila deportiva colgando del hombro. «¿No dormiste?», preguntó al verme en el comedor, con una copa de vino a medio terminar. «No podía», respondí sin mirarlo. «¿Problemas en el trabajo?». «Number, pero tú sí los tienes». Lo vi detenerse. Su expresión se tensó apenas un segundo. Luego, sonrió. «¿De qué hablas?». «Del préstamo, del banco, de Luciana, de tu acceso a mi cuenta del trabajo». La sonrisa desapareció. «Camila, no digas nada, solo dime una cosa. ¿Me usaste desde el principio?». «No es lo que piensas. Siempre dicen eso, pero aquí están las pruebas». Le lancé sobre la mesa una copia del contrato, con mi firma falsificada. El silencio cayó como una losa entre nosotros. Tomás se pasó las manos por el rostro. Necesitaba ese dinero. No era solo para mí. Era una oportunidad. Luciana me dijo que podía hablar con su tío, pero necesitaba mostrar solvencia, algo real. Tú tienes crédito, confianza, yo número. ¿Y por eso decidiste robarme? ¿Engañarme? ¿Poner en riesgo mi trabajo? No es robo. Eres mi esposa. Todo lo que es tuyo también es mío. No, Tomás, así no funciona. No cuando mientes. No cuando firmas por mí. No cuando usas a la madre de tus hijos como escudo para tus ambiciones. Yo solo quería ser alguien, gritó, golpeando la mesa con la palma abierta. Estaba cansado de que todos me miraran como el esposo de Camila. Hasta mis propios hijos me ven como un adorno. Entonces te equivocaste de forma, Tomás, porque lo que hiciste no te hace más hombre. Te hace un cobarde. Sus ojos se llenaron de rabia, pero también de vergüenza. ¿Qué vas a hacer? Protegerme y proteger a mis hijos. A partir de mañana, te vas de esta casa. Y si vuelves a tocar algo mío, dinero, cuentas, documentos, iré a la policía. No tengo miedo». Tomás no respondió. Solo bajó la cabeza. Su mochila deportiva colgaba, inútil, de su hombro, como su dignidad. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla extraña de determinación y vacío. La cama estaba fría. Tomás se había ido antes del amanecer, dejando su cepillo de dientes y una camisa arrugada como último rastro de su presencia. El silencio en casa era tan espeso que parecía que las paredes respiraban conmigo. Preparé el desayuno para los niños con movimientos automáticos, casi mecánicos. Benjamín llegó con su pijama de dinosaurios, frotándose los ojos. Isabela entró segundos después,
con su moño medio deshecho y su voz aún adormilada. «¿Dónde está papá?», preguntó. «Tu papá necesitaba tiempo», respondí, sin dar más detalles. Mentí. No porque quisiera protegerlo a él, sino porque aún no sabía cómo decirles la verdad sin romperles algo por dentro. Después de dejarlos en el colegio, me fui directamente a las oficinas de Grupo Navarro, la firma donde trabajaba desde hacía 6 años. Crucé el vestíbulo como una sombra, saludé con una sonrisa falsa a la recepcionista y tomé el ascensor hasta el piso 21. Toqué la puerta de la oficina del señor Aldunate, director general. Él levantó la vista sorprendido. «Camila, ¿todo bien?». Me senté frente a él. Tenía las manos frías y un nudo en la garganta, pero mi voz sonó firme. «Necesito contarle algo delicado, y prefiero que lo escuche de mí». Le relaté todo, desde el préstamo falsificado hasta el acceso no autorizado a mis archivos. Cada palabra me dolía. Cada confesión era una herida abierta. Pero no me detuve. No podía permitir que otra persona le diera una versión diferente. Yo estaba asumiendo la responsabilidad, incluso de lo que no hice. Cuando terminé, él respiró hondo y me observó largo rato. «Camila, agradezco que hayas venido. Eso habla de tu integridad. Vamos a revisar los accesos con nuestro equipo de IT. Pero te anticipo algo. No vamos a culparte por el error de otro. Tú has sido siempre un ejemplo aquí». Las lágrimas me picaron en los ojos, pero no lloré. No aún. «Gracias», susurré. Salí de la oficina con la espalda un poco más recta. Afuera, el sol empezaba a salir entre las nubes, y por primera vez en días sentí que no estaba sola. Esa noche, Rodrigo vino a casa con una carpeta gruesa, llena de impresiones, respaldos digitales y una sonrisa de media victoria. «Tenemos todo: accesos, IPS correos, firmas cruzadas, incluso los documentos de compra del departamento en Medellín a nombre de Luciana. Todo, todo. Y además», dijo, abriendo su laptop, «encontré algo más. Esta dirección de correo». Me mostró una en pantalla. «Fue usada para registrar una cuenta paralela de inversión. ¿Adivina con qué dirección IP?» «¿La de mi casa?», asintió. «Desde tu red, y con tu RUT como usuario principal. Eso es suplantación agravada». Me hundí en el sillón. «¿Y ahora?». «Ahora preparamos la denuncia formal. Tengo contacto en fiscalía. Pero antes, hay alguien con quien deberías hablar». Fruncí el ceño. «¿Quién?». «Luciana». «¿Estás loco?». «Number, escúchame. Si ella coopera, podríamos probar conspiración. Si no, al menos sabrás qué sabía ella. Tal vez, solo tal vez, también fue usada. No me importa lo que ella sienta. Te debería importar si con tu testimonio podemos evitar que Tomás arrastre a alguien más contigo». Guardé silencio. Tenía razón. No era por ella. Era por justicia. Rodrigo me pasó un papel con un número. «Es tu decisión». Esa noche me senté frente al teléfono, con el número marcado, sin apretar llamar. Me tomó 1 hora hacerlo. Cuando al fin lo hice, una voz suave contestó del otro lado. «¿Aló? Luciana, soy Camila. Necesitamos hablar». Luciana y yo nos citamos en una cafetería en Providencia. No era un lugar al azar. Era público, discreto y neutral. Llevé solo mi bolso, mi celular y una calma que no sentía de verdad. Me senté junto a una ventana con vista a la calle, los dedos apretando el borde de una servilleta como si fuera una cuerda de seguridad. Ella llegó 10 minutos tarde, alta, delgada, vestida con un blazer color marfil y gafas de sol que tardó demasiado en quitarse. Cuando por fin me miró, noté algo que no esperaba. No había arrogancia en sus ojos. Había duda, culpabilidad, tal vez miedo. «Gracias por venir», dije sin emoción. «No sabía si debía hacerlo», respondió, sentándose con torpeza. «Rodrigo me dijo que era importante». «Lo es.
Hice una pausa. No sabía cómo comenzar. Respiré hondo. Tomás usó mi identidad para un préstamo. Falsificó mi firma. Accedió a mi información laboral. Te usó a ti para obtener un ascenso. ¿Estabas al tanto? Luciana bajó la mirada, removiendo la cucharita en un café que no había pedido. Sabía que estabas casada. Él no lo ocultaba. Pero me dijo que ustedes estaban separados, que era algo práctico, por los hijos. ¿Y le creíste? Al principio no. Después, empecé a creer lo que quería creer. Me costó no levantar la voz. ¿Sabías del préstamo? Number juro que no. Él dijo que tenía un inversionista, que era su oportunidad de independizarse. Nunca mencionó que tú estabas involucrada. ¿Y el departamento en Medellín? ¿La cuenta de inversiones? Ella parpadeó, visiblemente confundida. ¿Departamento? Mi corazón se detuvo. ¿Me estás diciendo que no sabías que puso propiedades a tu nombre? Luciana se quedó pálida. Abrió su bolso, sacó su celular, buscó algo. Me mostró una imagen. Un contrato de arrendamiento firmado por Luciana B. La misma dirección que teníamos en los documentos, pero no con su firma. Esto no lo firmé yo, dijo con voz aguda. Dios mío. Y ahí lo vi claro. Tomás nos había usado a las dos, a cada una con una máscara distinta. A mí, como esposa confiable, profesional, responsable. A ella, como palanca de poder, títere de conexiones. Pero el titiritero siempre había sido él. Voy a presentar cargos, le dije con firmeza. Y tú deberías considerar hacerlo también. Luciana asintió lentamente. Había lágrimas en sus ojos, pero no dije nada. No era mi tarea consolarla. Me puse de pie. Ella también. Camila, dijo antes de que me fuera. No sé si sirve de algo, pero lo siento. La miré. Quizá sinceramente, quizá por cortesía. Eso no cambia lo que hizo, pero al menos ya no somos sus cómplices. Y me fui. Esa noche, Rodrigo y yo presentamos la denuncia en la Fiscalía Metropolitana. Entregamos las pruebas, firmamos declaraciones, iniciamos el proceso oficial. Ya no había vuelta atrás. ¿Estás lista para lo que viene?, me preguntó Rodrigo mientras caminábamos hacia su auto. No, respondí, pero estoy cansada de tener miedo. Bien, dijo con una sonrisa torcida, porque ahora viene la parte difícil. ¿Cuál? Ganar. Y yo estaba dispuesta a hacerlo, aunque me costara todo. La notificación le llegó a Tomás una semana después. Me enteré porque me llamó, frenético, al borde del pánico. ¿Me estás demandando? ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Estaba en casa de mi madre cuando recibí su llamada. Me aparté del patio, donde los niños jugaban con su abuela, y contesté en voz baja, seca. Sí, tengo idea. Estoy haciendo lo correcto. Vas a destruirme. Tomás, tú ya lo hiciste solo. Yo solo estoy recogiendo lo que quedó. Camila, por favor, podemos hablar, resolverlo sin abogados, por los niños. Esa última frase me dio náuseas. Usarlos como escudo era su especialidad. Ya no tienes derecho a nombrarlos para protegerte. Nos mentiste, me usaste, nos pusiste en riesgo. Esta vez no te vas a salir con la tuya. Y colgué. Fue la última vez que lo escuché sin un abogado presente. El proceso fue rápido. Las pruebas eran contundentes. Correos electrónicos, IPs rastreadas, documentos con firmas falsificadas, el acceso no autorizado a mis archivos laborales y los contratos a nombre de Luciana sin su consentimiento. Ella también presentó su denuncia. Declaró, con voz temblorosa pero firme, que Tomás le había mentido, que había usado su nombre, que incluso le hizo firmar papeles de rutina, sin decirle qué contenían. Y así, pieza por pieza, el castillo de mentiras se derrumbó frente a la ley. Cuando llegó el día del juicio, me senté en la sala con Rodrigo a mi lado. Mi madre cuidaba a los niños. Vestía de azul oscuro, con el cabello recogido y las manos entrelazadas sobre las piernas para que no vieran cómo temblaban. Tomás estaba al otro lado,
con traje alquilado, más delgado, más pálido, menos seguro, y por primera vez evitó mirarme. El fiscal presentó todo: los documentos, los accesos digitales, las declaraciones. Incluso el banco envió un representante a confirmar que el préstamo se habría denegado sin mi firma. Mostraron capturas de pantalla, las rutas digitales desde su computador, los mensajes donde admitía haberlo hecho por una buena causa. Cuando le tocó hablar, intentó justificar lo injustificable. Quería recuperar el control, no quería hacerle daño, solo estaba cansado de sentirme invisible. El juez lo interrumpió. ¿Y por eso falsificó documentos, usó identidades ajenas y comprometió la estabilidad económica de su familia? Tomás no respondió. Yo, en cambio, no bajé la mirada. La sentencia fue clara: culpable de falsificación de documento público, fraude informático, usurpación de identidad y uso indebido de datos sensibles. Se le impuso una condena de 2 años y 8 meses de prisión efectiva, sin posibilidad de beneficio. Además, una indemnización económica por daños y perjuicios y restricción de contacto directo conmigo y los niños. No aplaudí, no lloré, solo cerré los ojos y respiré. Rodrigo me acompañó hasta la salida del tribunal. Afuera, el cielo estaba encapotado, pero el aire se sentía más ligero. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora, dije mirando al cielo, me toca empezar de nuevo. ¿Estás lista? Sí, lo estoy. El juicio había terminado, y sin embargo, en mi interior, la guerra recién comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y duelo. Alivio porque se había hecho justicia. Duelo, porque aún dolía. Aún me despertaba en mitad de la noche preguntándome en qué momento mi vida se había torcido tanto y cómo no lo vi venir. La prensa no tardó en enterarse. No éramos celebridades, pero el caso tenía todos los ingredientes que a la gente le gusta leer: fraude, infidelidad, manipulación, una mujer profesional engañada y una pareja joven enfrentada en tribunales. Me llamaban para entrevistas, para columnas, incluso para un documental de streaming. Rechacé todo. Solo quería proteger a mis hijos y, en lo posible, mantenernos fuera de las cámaras. Un día, mientras esperaba a Benjamín a la salida del jardín, una mamá se me acercó con cautela. ¿Eres Camila, cierto? Sí. Te admiro. No sé si te lo han dicho, pero muchas en silencio te estamos aplaudiendo. No supe qué decir. Solo sonreí. Una sonrisa cansada, honesta, humilde. No era una heroína, solo una mujer a la que obligaron a despertar. En el trabajo, las cosas también cambiaron. El señor Aldunate me ofreció una nueva posición: directora del Comité de Ética y Seguridad Corporativa. No solo por lo que había pasado, sino porque confiaba en mi capacidad de prevenir que eso le ocurriera a alguien más. Acepté, y me volví feroz. Rediseñamos protocolos, auditamos sistemas internos, formamos equipos con perspectiva de género y acceso seguro a datos. Puse cada gota de dolor en algo útil, cada noche en vela en una nueva política, cada lágrima contenida en un nuevo estándar. No buscaba venganza, buscaba que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo mismo. No si yo podía evitarlo. Y en casa, aprendí a sanar despacio. Benjamín no entendía del todo lo que había pasado. Solo preguntaba de vez en cuando: ¿Papá va a venir hoy? Isabela, más grande, ya no preguntaba. Solo se quedaba en silencio cuando oía su nombre, como si supiera que algo se había roto, aunque no supiera cómo ponerle palabras. Yo estaba ahí para ellos, para sus cuentos antes de dormir, para los desayunos en domingo, para las risas y los miedos. Un día, mientras lavaba los platos, Isabela se acercó con un dibujo. «Mira, mamá, hice esto en clase. Era un dibujo de una mujer con una capa, con el cabello castaño y una sonrisa fuerte. A su lado, 2 niños. ¿Y esa quién es? Eres tú».
Eres una mamá súper. Me quedé en silencio. Tragué el nudo en la garganta y la abracé con fuerza. A veces, las palabras más simples son las que más sanan. Con el paso de los meses, mi vida comenzó a tomar otra forma. No era la misma de antes, ni quería que lo fuera. Ya no buscaba volver a ser la Camila de antes del fraude. Esa mujer, aunque fuerte, también era ingenua. También había dejado pasar señales por amor, por miedo a romper algo que ya estaba roto. Number ahora quería ser una versión nueva de mí, una más consciente, más libre, más mía. Rodrigo siguió presente, no solo como abogado o asesor. Con el tiempo, su presencia comenzó a sentirse como una constante confiable. Compartíamos silencios cómodos, conversaciones largas, risas que nacían sin esfuerzo. Una noche, luego de dejar a los niños con mi madre para una pijamada especial, nos sentamos en la terraza de mi departamento. El aire estaba fresco y se escuchaban los autos pasar como ecos lejanos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habrías reaccionado si esto le hubiera pasado a otra persona? Me preguntó, con una copa de vino en la mano. Lo habría juzgado todo más rápido, admití. Habría dicho cosas como: ¿cómo no se dio cuenta? ¿Por qué firmó sin leer? ¿Cómo dejó que pasara tanto tiempo? Es más fácil tener claridad con la vida de otros. Con la propia, todo es bruma. Lo importante, dije mirándolo a los ojos, es salir de la bruma. Nos quedamos en silencio. Y por primera vez, no sentí que tuviera que llenarlo. Días después, recibí una llamada inesperada. ¿Camila Ibáñez? Le habla Marcela Ruiz, productora del canal CVC Noticias. Queremos invitarla a una entrevista para hablar de su historia, pero no desde el escándalo, sino desde el proceso. ¿Cómo reconstruirse después de una traición tan grande? Mi primera reacción fue decir que no, pero algo me detuvo. Tal vez había llegado el momento de hablar. No por fama, no por venganza, sino porque muchas mujeres, y también hombres, necesitaban oír que sí se puede salir del pozo. Acepté. La entrevista fue limpia, profunda, sin morbo. Hablé de lo que aprendí, de lo que perdí, de lo que nunca más permitiré. No mostré rabia, sino verdad. No exhibí heridas, sino cicatrices que ya no sangran. Y algo hermoso ocurrió. Mi historia se volvió un espejo. Recibí cientos de mensajes, mujeres que me decían: yo también viví algo así. Gracias por hablar. Me diste fuerza para irme. Yo también firmé algo que no entendí por amor. Gracias, gracias, gracias. Y entendí que mi dolor no fue en vano, que mi historia no era solo mía, que mi voz, usada con respeto, podía sanar. Un año después del juicio, recibí una carta certificada. Era de Tomás. Su puño y letra. 4 hojas. Pedía perdón. Decía que había hecho terapia, que había entendido lo que significaba destruir algo desde dentro, que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba intentarlo. La leí una vez, luego otra, y la guardé. No porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba odiarlo. El odio es otra forma de esclavitud, y yo ya era libre. Hoy, cada noche antes de dormir, me siento en la cama de mis hijos y les leo. A veces cuentos de piratas, a veces historias de dragones, a veces libros de ciencia, pero siempre, siempre, termino igual. Y recuerda, mi amor, que nunca dejes que nadie use tu voz para mentir, y que si alguna vez te rompen, puedes volver a armarte, más fuerte, más sabio, más tú. Benjamín asiente solemne, como si comprendiera el universo. Isabela me sonríe con esa expresión que tiene tanto de mí y tanto de lo que quiero que ella sea. Valiente. Apago la luz, cierro la puerta y me siento frente a la ventana, mirando las luces de Santiago, sabiendo que no importa cuántas sombras me rodeen, yo encontré la brújula y no pienso soltarla nunca más.